Vamos a la palabra entonces, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cuándo pasa eso? En los postreros tiempos. Y si alguien me dice, no, pero es que para allá en los tiempos de Jesucristo ya había personas. Es que los postreros tiempos comenzaron con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, con la primera venida, gracias. Con la primera venida. Se me estaban cruzando los cables, era a mí. Es decir, con el día de Pentecostés comenzaron los tiempos finales, el tiempo del recogimiento de la iglesia, el tiempo en que el Señor se manifestó para recoger su iglesia. Bueno, entonces vamos al capítulo 4 y leemos los versículos 5 al 8. En aquellos tiempos, dice el Señor, habrá personas de esta y de esta y de esta clase. Pero luego dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones que te toque pasar, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar un momento. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y cambia nuestras vidas. Señor, haz que cada día, al escudriñar tu palabra, nuestras vidas sean transformadas. Gracias porque has sido fiel y nunca nos abandonas. Siempre nos tienes tanta paciencia y nos amas a pesar de ser tan débiles. Gracias, Señor, por tanta bondad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos estudiando cómo vivir la fe en tiempos peligrosos, es decir, en estos tiempos cuando el mundo se llena de tecnología, pero a la vez se vacía de la verdad. Y por eso vivimos tiempos de violencia, tiempos de depravación moral y tiempos de ansiedad sin control. ¿Le ha pasado? Difícilmente se controla la ansiedad en estos días. Al fin en estos días se pellizcaron los noticieros cuando algunos estudiantes, incluso ya profesionales en proceso de posgrados, se han suicidado en las mismas universidades. Hermanos, esta es la marca, el sello de los postreros tiempos. Y en el estudio anterior abordamos el tema sobre pelear la buena batalla, para que pase lo que pase, nadie nos pueda arrebatar la fe en Cristo, porque esto nos sostendrá en los tiempos peligrosos. Hermanos, quien nos sostiene es el Señor, pero hemos de saber que la herramienta por la cual recibimos ese sustento es la fe, y la fe procede de escudriñar la palabra de Dios. Así que nuestra carta de presentación ante el Padre para ser depositarios de sus promesas es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe nos da la confianza que necesitamos tener en la fidelidad de Dios
para entrar en el reposo del Señor. Si nosotros estamos en el reposo del Señor, no vamos a desmayar. Y no vamos a permitir que nada ni nadie determine cómo me siento. Tenemos la costumbre de que nos sentimos de acuerdo con lo que los demás hagan con nosotros, ¿cierto? Y uno siempre los pisones más duros los recibe las personas que tiene justo al lado. Es decir, los pisones más duros, las esposas las reciben ¿de quién? De su esposo. ¿Y los esposos? De su esposa. ¿Y los padres? De sus hijos. ¿Y los hijos? De sus padres. Y muchas veces tenemos la fea costumbre de permitir que estas personas que nos pisan los callos determinen cómo me siento. Y esto, aunque es normal, no es correcto. Porque quien debe determinar cómo me siento yo es el Señor. ¿Y cómo quiere Él que yo me sienta? Gozoso. Entra en el gozo de tu Señor, buen siervo. Amén. Cuando nosotros aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, entonces entramos en algo que se conoce en la Biblia como el reposo de Dios y que los judíos identificaban como el Shabbat. Existe hoy una corriente religiosa que se está volviendo a guardar el sábado porque dicen que ese es el verdadero Shabbat. No, hermanos, el Shabbat no es un día en el calendario, es un estado en su vida. El reposo es un estado en su vida y eso depende de su confianza en Dios. No depende de ninguna otra cosa, es decir, depende de su fe. Porque usted puede ser un hijo de Dios y vivir desesperado. Porque la fe se debilita. ¿Qué necesitamos? Confianza. Cuando aprendemos a confiar en Dios, no importa qué circunstancias vivamos en la tierra, tenemos paz. No importa quién nos gobierne, tenemos paz. No importa qué decisiones tomen las cortes, tenemos paz. Lógicamente nos duele que ahora ya estén hablando de aborto libre hasta los 9 meses. Es decir, un niño puede nacer, el médico lo puede matar y decir nació muerto. ¿Y quién le prueba que no? Es que a los hijos de Dios no se nos olvida que el defensor de los indefensos es Dios. Y que los que tales cosas promuevan y quienes tales cosas acepten y quienes tales cosas patrocinan, porque patrocinamos también cuando los apoyamos, reciben del Señor la reprensión. No nos expongamos, hermanos, no nos expongamos porque Dios es defensor de los indefensos. Amén. Hermanos, cuando pasemos por dificultad, recordemos algo que nunca se nos debe olvidar. Los verdaderos héroes se hacen en las batallas más duras. Nunca los héroes se hacen en la comodidad de la abundancia. Siempre es en la batalla más dura. No es pecado pasar por la aflicción, es pecado desfallecer en ella, porque allí nuestra fe ha faltado. No es pecado sentir dolor, es pecado darle la razón al dolor. Recordemos que nosotros, cuando nos armamos de fe, tenemos una bendición y es que matamos el dolor con la fe, con la confianza en Dios. Los males se mueren de hambre si no los alimentamos. Cuando se pelea la buena batalla, concluíamos en la pasada enseñanza, nada ni nadie jamás nos podrá arrebatar la fe. Y cuando eso pasa, Dios nos prepara corona en el cielo. Es la recompensa a la victoria. Ahora, no es un consuelo de
No es un consuelo de ilusos, no. Porque cuando nosotros tenemos la confianza de que nos espera corona en el cielo, disfrutamos anticipos en esta tierra. Por eso el salmista decía: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué circunstancia estaba viviendo? Su propio hijo estaba a punto de asesinarlo, pero él pudo descansar. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, se sintió cansado y puso su cabeza sobre una piedra durita, pero ahí durmió. Y ese día se encontró con la bendición del Señor. Eso es fe, hermanos. Es descansar en medio de las circunstancias, no importa cuáles sean. Número 3, entonces, una cosa que a usted no se le puede olvidar: nuestra fe será probada. ¿Para qué debe ser probada la fe? Para que pueda ser aprobada. La única forma de que algo sea aprobado es que sea probado. El joyero toma ácido sulfúrico y otros ácidos, que por cierto son muy dañinos, y lo echan sobre el oro y le dice a uno: esto es oro o esto es baratija. ¿De qué depende? De la reacción del metal a los ácidos. El buen metal se mantiene, el mal metal se pudre. El buen hijo de Dios se mantiene cuando le cae el ácido espiritual, y el bueno se mantiene y el malo se derrite. Yo quiero preguntarle con todo respeto: ¿ustedes de cuáles? ¿De los que se derriten o de los que se mantienen? No, es que alguien me miró feo en la iglesia, yo no vuelvo. Ay, qué dolor los que les causamos al Señor por nuestras debilidades. Bueno, a propósito, antes de leer el texto acerca de que nuestra fe será probada, quiero recordar una cosa. La Biblia no dice que la paciencia, que la templanza, que el amor van a ser probados. Bueno, son probados de alguna forma, pero la Biblia asegura categóricamente que nuestra fe será probada, y hay muchos ejemplos de eso. Afirma que nuestra fe necesita ser probada. Y una cosa que debemos saber es que no es para que el Señor sepa con quién está tratando. No es para que el Señor sepa quién soy yo, sino para que yo sepa quién es Dios y aprenda a confiar en Dios. Entonces, hermano, hermana, tenga por cierto que su fe va a ser probada. Y quizás la fe de algunos en este momento está siendo probada. Quizás hoy llegó con una aflicción en su corazón. Déjeme decirle, el bálsamo efectivo para eso no es una pastilla de la droguería. Es una pastilla de fe, de confianza en el Señor, porque Él siempre obra en favor de sus hijos. El Padre, que es todo sabiduría, nos da todo lo necesario para que nosotros llevemos fruto. El fruto es la razón de la recompensa. ¿Queremos recompensa? Necesitamos fruto. ¿Queremos fruto? Todo árbol que da buen fruto debe ser podado. Porque hay ramas que no dan fruto, deben ser cortadas, y aunque duele, es la única forma de que lo que no sirve se coma el alimento para que lo que sirve se alimente mejor. Si no formamos nuestros hijos, escúchenme, papás y mamás jóvenes, y los viejos también, si no formamos nuestros hijos nos decepcionan. Si a nuestros hijos les consentimos todo, el Señor entra en acción. ¿Y cómo lo hace? Tocándolos a ellos. Muchas veces hasta se los lleva. Si un creyente idolatra a su hijo, su hija, su esposo, su esposa, sus riquezas, su trabajo, téngalo por cierto que Dios le va a tocar eso. Y cuando digo que le va a tocar es que le va a causar dolor en esto. Si es con su hijo, si es con su hija, su esposo, su esposa, Dios le va a causar dolor.
no para divertirse viéndolo sufrir, sino para formar nuestro carácter, porque la única forma de recibir recompensa es llevando fruto. Entonces Dios toca a las personas o toca las cosas para que su siervo aprenda a confiar solo en Él y a honrarlo a Él. Cuando un esposo pone su confianza en su esposa, regularmente su esposa le decepciona. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque debe aprender a confiar en Dios. Cuando una esposa idolatra a su esposo, regularmente su esposo la decepciona, porque debe aprender a confiar en Dios. No somos confiables, decíamos ayer en el devocional. ¿Ha oído usted decir a alguien: oiga, yo que le daba todo, yo que llegaba de mi trabajo o yo que cuando llegaba a la casa le tenía agüita tibia para lavarle sus pies, y mire cómo me paga? Hermanos, Dios detesta la idolatría. La idolatría es el peor de los pecados. Por eso cuando uno convierte en ídolos a algo o a alguien, Dios se lo toca. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar solo en Él. ¿Han sido decepcionados? Como que estamos cobrando ya prestaciones de eso, ¿no? Ya nos jubilamos en decepciones. Hermanos, esto es parte de la escuela en esta tierra, para que aprendamos a confiar en Dios, a vivir para honrarlo a Él y a saber que es el único fiel. No es cierto que el único fiel es su perro, el único fiel es Dios. Usted amaestró su perro para que ande detrás de usted, es otra cosa, pero como a su esposo o a su esposa no los puede amaestrar, entonces no van a andar incondicionalmente como el perro detrás de usted. Hermanos, ninguna prueba es desconocida por el Señor. Esa es esperanza para nosotros, porque Él las permite para formar nuestro carácter, para formar nuestra fe. Ahora sí veamos el texto. ¿Cómo se prueba la fe de un héroe? Los héroes que se hacen en las batallas más duras. ¿Cómo se prueba la fe de un héroe? Vamos a leer un texto allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 9 al 14. Ya habíamos leído hasta el 8, ¿cierto? Versículos 9 al 14. Procura venir pronto a verme. ¿Quién está escribiendo esto? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribe? A Timoteo, a quien considera su hijo. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Bueno, no está diciendo que Crescente y Tito lo desampararon, está hablando de Demas, ¿no? Probablemente los otros fueron a hacer misiones, pero él se quedó solo. Solo Lucas está conmigo. Y dice: toma a Marcos y tráele contigo. Curiosamente el apóstol Pablo había peleado con Bernabé por este Marcos, ¿no? Pero luego ahora dice: tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos, para alimentarse, ¿no? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, es decir, al evangelio, porque vivían para predicar el evangelio. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala,
pero acababa de decir, yo estoy para ser sacrificado. Entonces, ¿de qué estaba hablando? ¿De que iba a ser librado de que le cortaran la cabeza? No, estaba hablando de que el Señor le libraba de que su fe faltara. Estaba hablando de que el Señor no permitiría que él desfalleciera en medio de su dolor. Pablo dice, procura venir pronto a verme. ¿Y por qué le dice que venga pronto? ¿Porque ya no soportaba su prisión? No, porque sabía que iba a ser sacrificado. No fuera que cuando llegara Timoteo ya no pudiera ver a su maestro. Y sin embargo le cuenta algunas cosas dolorosas. Demas me ha desamparado. Tal vez Pablo le suplicó, mira Demas, no te vayas. Y Demas no oyó las súplicas. Y Pablo dice, es que se tiene una costumbre muy fea, ama más este mundo que el ministerio. Y cualquiera diría hoy, no, yo no hago eso. Bueno, tal vez si Demas se queda, podría ser sacrificado también. Así que era un precio demasiado alto. Quizás tuvo miedo de morir entonces, o tal vez en Tesalónica había más abundancia y podía llenar su estómago. Porque a veces nos gusta ir mucho donde nos dan bastante comida y no nos gusta ir donde no dan. Hermanos, el Señor no ama. Bueno, el Señor ama por misericordia, pero el Señor no espera que sus hijos sean creyentes de estómago. El Señor espera que sus hijos sean creyentes, que le honren y que estén dispuestos a lo que sea por amor de su palabra, por amor del Evangelio. Pero aquí Pablo estaba solo en su tribulación. Es más, dice, hay otro Alejandro que también es famoso en la Biblia y este me ha causado muchos males. Se opuso, pero Pablo no toma venganza. Cuando fue llevado a la primera audiencia de juicio, poco antes de ser sacrificado, dice, nadie me acompañó. ¿Recuerdan dónde estaba en ese momento el apóstol Pablo? ¿Alguien recuerda dónde estaba el apóstol Pablo? Estaba en la cárcel, pero ¿en qué ciudad? En la más grande ciudad de aquel tiempo, en Roma. Estaba en Roma. Había muchos creyentes en Roma, pero lo dejaron solo. Hermanos, puede haber muchos creyentes en Bogotá, pero usted tal vez se ha sentido solo en un momento. ¿Le ha pasado? Eso es normal. Eso es normal. No se vaya contra los que le dejaron solo. Reconozca, recuerde que Dios está formando su confianza en Él. Dios está formando su confianza en Él. Dios lo dispone todo para que nuestra confianza sea formada en Él. Dispone hasta que mis amigos se olviden de mí. ¿Qué busca Él? Que yo sea formado en la fe genuina, que es la fe en Jesucristo. Y Pablo no era un desconocido, era el más grande predicador. Entonces era el padre espiritual de miles y miles de personas. Pero en ese momento lo dejaron solo. Miles de creyentes, pero no le visitaban, no le acompañaron en el juicio. ¿A qué le recuerda esto? No vaya a decir a mí esta semana. Esto nos recuerda a Jesús en Getsemaní, a Jesús en la cruz. Ese fue el precio de su redención, fue el precio de mi redención. Es el precio de ser extranjeros en esta tierra. Es el precio de pertenecer al más grande de todos los reinos, el reino de los cielos. Porque aquí somos extranjeros. Pablo entendió que
todo eso tenía un propósito: aprender a depender de Dios y nunca poner su esperanza en el hombre. Y entonces da la vuelta a ese resumen de dificultades y dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Versículo 17 que leímos. Él nunca se va. Siempre está ahí en nuestras mayores batallas. Por eso en las grandes dificultades no desfalleció ni fue muerto antes de tiempo. Recuerdo una vez que fui a un pueblo en los llanos a visitar a una persona que nos había hecho mucho bien recién casados con mi esposa. Era el compadre de medio pueblo. Estaba viviendo ya en otro pueblo. Era compadre de medio pueblo porque había sido concejal como por 20 años. Había sido funcionario del gobierno, era compadre de cualquiera, tenía ahijados con él. Y las lenguas decían que hasta algunas mujeres tenían hijos con él. Y entonces fui y lo visité, le di las gracias por lo que había hecho con nosotros cuando estábamos recién casados. Y me dice: hoy estoy solo, ni mis hijas me visitan. Tenía hijos, pero se los mataron, así que no era tan fácil la situación de él. Ni mis hijas me visitan. Yo le di un abrazo y le dije: pero el que lo ama eternamente no se ha ido, Él está aquí. Así que ¿qué importa los ahijados, los compadres, las comadres, los hijos, si el que es fiel está aquí? Pablo lo dio todo por llevar el evangelio a miles de personas y en su angustia estaba solo. Le pregunto de nuevo: ¿se ha sentido alguna vez así? Mire el ejemplo. Pablo no se desespera. Sabe que el Señor nunca le abandona. Sabe que va a ser sacrificado por predicar el evangelio, pero está dispuesto a todo por amor de quien lo dio todo por él. Y le salvó y nunca le abandona. Lo daba todo por Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Él tenía claro en quién había creído. Son expresiones de él, ¿no? Yo sé en quién he creído. Hermanos, reconocer la fidelidad del Señor, escuche bien esto, solo reconocer la fidelidad del Señor produce la fe que nos va a sostener en estos tiempos difíciles y peligrosos cuando quizás le dejaron solo. Solo confiar en Dios nos va a sostener. No vamos a reconocer su fidelidad si no lo conocemos. Así que usted tiene un reto, es conocerlo, porque si se ha desesperado, entonces hay una evidencia allí de que falta conocerlo. Si se ha desesperado, si se ha sentido derrotado, si se ha sentido que ya no da más, entonces esto es evidencia de que necesita conocer más a Dios, porque Él está ahí y a lo mejor no nos damos cuenta. La falta de fe nace de no conocer al Señor y su palabra. Pero la fe nace cuando conocemos al Señor y a su palabra. Así que si usted es hijo de Dios, hermano, hermana, no tema. No tema. Dice la Biblia: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él nunca le dejará desfallecer, aunque sea dura la batalla que está librando hoy. Nunca lo dejará caer derrotado si usted aprende a confiar en Él, pero debe conocerlo bien para estar seguro de esto. Porque si no está seguro de esto, va a desfallecer. Tener fe, hermanos, evita afligirnos por el tiempo y el esfuerzo que invertimos en algo o en alguien y que no parece rendir frutos. ¿Le ha pasado? Se esfuerza, trabaja, se trasnocha. Eso le pasa mucho a los padres con los hijos. Se trasnochan, no duermen, y cuando llega su vejez, sus hijos le dejan solo. Si los demás no son fieles, Él es fiel. Si los demás no reconocen, Él nos prepara galardón en el cielo. Si los demás no reconocen mi esfuerzo, Él nos tiene galardón. ¿Acaso esto no es suficiente? Y alguien no me puede decir: pero ¿cuánto tengo que esperar? Porque al que aprende a esperar el galardón en el cielo, Dios le manda anticipos en esta tierra. ¿Para qué? Para que los disfrute.
Alguno en la iglesia espera una respuesta puntual del Señor y si no la recibe, entonces se molesta y se va. Su ánimo se cae y se va. Hay una cosa que es cierta: si alguien se va de la iglesia por algo que esperaba y no le llegó, nunca vino a la iglesia por el Señor, sino que vino para servirse de Él. Y esto es egoísmo. Es idolatría por uno mismo, porque se está poniendo a sí mismo como el centro, cuando el centro del universo es Dios. Nuestra fe debe ser probada para que aprendamos a depender del Señor. Es necesario vencer la debilidad para estar listos y ser colmados de bendición. Que esa bendición que el Señor tiene para los que le honran es suya, es mía, pero necesitamos aprender a esperar. Ese amor por nosotros mismos, esa conmiseración por lo que sentimos que nos hace falta y que no recibimos de Dios, esa conmiseración nos lleva a perder el tiempo. Pero no solamente perdemos el tiempo, perdemos también la santidad, haciendo lo que no honra al Señor. Cuando uno pierde su tiempo haciendo lo que no honra a Dios, está perdiendo la santidad. En esa búsqueda que es vana, entonces nos llenamos de desilusión, nos llenamos de heridas y esas heridas difícilmente sanan. La única cura para una herida dejada por la desilusión es recuperar la fe. Hermanos, la fe mata la desilusión. Si usted se ha sentido desilusionado, defraudado por alguien, la única cura para eso no es desquitarse. No es que la persona que se fue vuelva. La única cura para eso es la sangre de Cristo. Y usted recibe la sangre de Cristo por la fe. Y usted recibe la fe por escudriñar la palabra, es decir, por conocer a Dios y su palabra. Cuando eso nos pasa, entonces mejoramos, nos levantamos y nada nos hará desmayar. Como dije hace rato, no es pecado sentirnos adoloridos, pero sí desfallecer. Esto es pecado. Número 4. Una pregunta. ¿Cuál es su batalla? Traiga por un momento su batalla, ya no para conmiserarse, sino para matar el dolor a través de su fe. ¿Cuál es su batalla? Y continúo, vencerá si pelea como debe pelear. Versículos 7 al 8 de Timoteo 4, que es el capítulo donde estamos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos aquellos que están hoy adoloridos en la iglesia cristiana en Normandía. Para ellos también. Es decir, diga conmigo, para mí. ¿Qué batalla pelea usted como creyente? ¿Hay batallas malas donde no debemos entrar? Sí. Hay batallas en las que no debemos entrar, donde se puede salir herido para siempre, batallas donde arrastramos incluso a los que más amamos a la miseria, puede ser incluso a morir. No pelee una mala batalla porque así no estará el Señor con usted, allí no está el Señor acompañándole. A veces nos involucramos en ciertas batallas y acabamos perdiendo la fe y nuestra carrera entonces se frustra. Salimos mal heridos y perdemos la esperanza. ¿Acaso alguien aquí está peleando una batalla como estas? A veces lo hacemos porque las pasiones y apetitos carnales nos impulsan. A veces porque queremos forzar frutos en nuestra vida a través de rituales, modas religiosas. Por ejemplo, alguien dice, voy a ayunar 40 días porque es que necesito ser fortalecido. Bueno, si no lo hace en la forma adecuada, esa aguantadita de hambre se pierde. Lo único que honra a Dios es lo que nace de fe. Y lo que nace de fe obra por el amor. Necesitamos una relación genuina con el Señor y entonces lo que hacemos honrará a Dios y nos edificará a nosotros. También edificará a otros.
A veces tenemos otras razones para entrar en batallas malas, y es porque oímos a un vendedor de ilusiones disfrazado de predicador de la palabra que ofrece baratijas a cambio de seguir sus instrucciones. Si usted hace tal cosa, eso es efectivo. Eso, como dicen los brujos, Dios y fe. Y cuando no recibimos, nos frustramos. Y nuestra frustración incluso se acrecienta porque no falta que ese predicador nos diga que usted está en pecado. Bueno, nos dicen que estamos en pecado porque no recibimos lo que estamos pidiendo, que muchas veces ni siquiera es sabio, es necio. Si fuera sabio lo recibiríamos. Pero ¿sabe una cosa? Sí, estamos en pecado. ¿Sabe por qué? Por dejar de oír al Señor y escuchar un charlatán. Eso es pecado, porque esto es idolatría. Por más estampa de piedad que tengan, hermanos, no hay que oírlos. Porque es que el oropel brilla también. ¿Saben qué es el oropel? Los que hemos vivido en playas. Bueno, yo no he vivido en la playa del mar, sino que en la finca de mi papá pasaba un caño grande y había suficiente arena, y en la arena se ve el oropel. Son unas hojuelas que brillan mucho con el sol. Y uno va y mira, y es una hojuelita, parece como nácar, pero no es oro. Eso es el oropel. Por eso Jorge Villamil escribió esa canción famosa llamada Oropel. Los que tienen más de 25 años saben de qué estoy hablando. La buena batalla nos permite conservar la fe intacta. Es más, en esa buena batalla nuestra fe se acrecienta y nuestra santidad se edifica. Hermano, es peleando la buena batalla que su fe crece y su santidad se fortalece. Pero estamos hablando de si hay batallas que no debemos pelear. Entonces, ¿cuáles serán? Bueno, comienzo diciendo que cuando nosotros entramos en una buena batalla, no fallamos porque no depende de nuestra justicia ver los resultados, sino de la justicia operada en la cruz de Cristo. Comenzando, usted debe aprender a creer que usted con lo que tiene no va a conseguir nada. Pero con lo que Cristo dio por usted lo va a conseguir todo. ¿Está aprendiendo a creer en eso? Está dando un paso de fe entonces. Un paso para ganar las batallas y para tener sabiduría para no entrar en malas batallas. No fallamos porque no depende de su fidelidad ni de la mía, sino de la fidelidad de Dios y su palabra. Y Él no puede mentir. Si usted aprende a creer eso, está entrando en una buena batalla. Nunca nos podrán arrebatar la fe si peleamos la buena batalla aferrados al Señor. Por eso nos aguarda corona en el cielo junto al Salvador nuestro Señor Jesucristo. En la buena batalla, hermanos, lloramos. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha llorado? Sufrimos. Salimos heridos, pero si Él está con nosotros, nunca saldremos derrotados. No importa cuál es su problema, si pelea la batalla al derecho, siempre vencerá. Yo no imagino la derrota de Satanás y el emperador Nerón cuando hacían antorchas vivas con los cristianos y ellos morían cantando y alabando al Señor. Yo me imagino a Satanás llorando su propia desdicha y Nerón frustrado porque quería gloriarse de vencer a los cristianos y los cristianos le vencían cada vez que cantaban envueltos en llamas. Esto era una derrota para el diablo y para Nerón, que era instrumento del diablo. ¿Usted pelea como debe o quizás ha rechazado la fe y pelea en sus fuerzas? Recuerda, no es en sus fuerzas, es en la fuerza de Cristo. No es en su fidelidad, es en la fidelidad de Cristo. Si pelea en sus fuerzas, ahí no está el Señor. Pero si pelea como Dios manda, si se aferra a la bendición del Señor, como Jacob lo hizo cuando regresaba a encontrarse con su hermano y tenía temor, y entonces se le aparece el ángel del Señor y él se aferra y le dice: si no me bendices, yo no te suelto.
entonces usted está peleando una buena batalla. No es cosa de decir, oiga, es que la circunstancia mía es esta, luego esta es buena, la circunstancia del otro es esta, luego esa es mala. No, se trata de cómo enfrenta usted cada circunstancia, cualquiera que sea. Es que no es con su fidelidad que usted va a convencer al Señor de bendecirlo, es aferrado a la fidelidad de Cristo. No es con sus fuerzas que usted va a convencer al Señor de que ha luchado, es aferrado al poder de Dios que obra en usted, porque es lo único que da victoria. Si nosotros aprendemos a pelear así, Él estará con nosotros, Él peleará con nosotros y nunca será derrotado. Señor, gracias, porque nos concedes el privilegio de encontrar tu palabra que nos fortalece y aferrarnos a las obras de Cristo para cobrar fuerza y levantarnos y nunca salir derrotados. Gracias, porque eres fiel, nos amas tanto y haces tanto para mostrarnos tu fidelidad. Danos, Señor, la bendición de recibir para que nunca salgamos derrotados por las circunstancias, sino que siempre estemos en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.